Inmediatamente se proclamó el Estado de Israel, inmediatamente se prendió y no ha habido paz en Israel. ¿Por qué atacan? Porque Israel es como una cuña, nada más hay que ver el mapa, rodeada de enemigos. La finalidad de atacar Doha, boicotear las negociaciones para parar el genocidio o la guerra, o como se llama el conflicto, en Gaza. Si hay un ejército que tiene estado de listeza, significa ese estado de respuesta rápida, coordinada, estudiada, planeada y efectiva y eficiente en las FDI, la Fuerza de Defensa de Israel. Convive también la fe Bahá'í. En Jerusalén. El Santo Sepulcro, donde mataron a Pedro. El mundo, hasta donde llegue, porque esto no va a seguir, va a llegar un momento de fin. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Tal y como prometimos, aquí está con nosotros de nuevo el general Damián Arias con un enfoque histórico, actual y estratégico de lo que pasa en Israel a propósito del ataque sin precedentes a Qatar. Gracias a todos los que siguen este contenido, suscríbanse a este canal y disfruten de este banquete. Gracias, Colombia, me siento en casa. Qué bueno. No tengo copia del certificado de título. ¡Lo tiene el banco! Pero desde que me paro en la puerta, me abren la puerta, que viene el café, me guardaron comida hoy. Dígale a los invitados cómo que tratan a la gente, cómo que tratamos a los invitados aquí. Tremendamente bien, me siento acogido. Esta es su casa, esta es su casa. Vamos a traer una cama también para los que se quieran quedar a dormir. Vale. General, nosotros habíamos prometido la semana pasada, cuando hablamos de Venezuela con Irán, de colita usted mencionó a Israel, y yo sé que a nuestro público también le encantaría escuchar ese enfoque actual, estratégico, histórico. Vamos a empezar con lo actual. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Un ataque a Qatar, Doha, un sitio que estaba reservado para grandes firmas de acuerdo, que era mediador. ¿Qué pasó? Fíjate lo que pasa en la geografía. Qatar, cuya capital es Doha, queda, por supuesto, en la parte sur de la península arábiga. Entiéndase que la única frontera terrestre es con Arabia Saudita, pero está en una península llamada Península de Qatar, que donde impacta, con el estrecho de Hormuz, por donde pasa entre el 30-35% del petróleo global. Hace alrededor de un mes y algo, los meses están pasando rápido, que hubo ese intercambio de disparos, por decirlo criollamente, aplatanadamente, entre Irán e Israel. Y Qatar era mediadora y le tiraron un par de misiles. Entonces Estados Unidos tiene una importante base militar en Qatar, que es como si fuese una ciudad norteamericana copiada, pero dentro de Qatar. Qatar es un pequeño país dentro de los Emiratos Árabes Unidos, donde está el famoso Dubái. ¿Qué es un emirato? ¿Qué es lo que diferencia esos lugares de los países? Excelente. Un emir es una autoridad islámica. ¿Por qué? Porque hay que estar claro en que los países donde prevalece tanto la religión, le hace el mismo Israel, que yo le llamo, que es una teocracia, pero también es la única democracia en Oriente Medio, Oriente Próximo o Lejano Oriente, depende de donde uno se encuentre ubicado. Entonces, un emir es el presidente de Qatar en este caso. El nombre no me lo aprendí porque da mucho trabajo. Pero Qatar lo que tiene son 11.600 y pico de kilómetros cuadrados de superficie y tiene un parlamento unitario, es decir, una sola cámara. Esos emiratos tienen una característica fundamental. Son ricos. Son ricos y su producción, ¿cuál es su mayor producto de exportación? Bueno, petróleo y gas. Y tienen esa forma de gobierno islámica. Qatar se independizó, oye, ¿de quién? Del Reino Unido, de Inglaterra, el 3 de agosto de 1971. Porque hay mucha gente que no sabe que
dos compañías británicas, si nos ubicamos en la salida de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 19, pues crearon países. La misma Arabia Saudita, de los saudíes, donde gobierna esa dinastía que está el príncipe heredero Bin Salman, fue fundada por una compañía británica llamada Aramco, Arabian Oil Corporation, y la otra, la BP, que es British Británico Petroleum. Entonces el elemento religioso es determinante en toda esa parte del mundo. Está bueno que me pase a mí por preguntarle qué es un emirato, porque el programa de hoy de Israel, vamos a hacer otro, se va de viaje el general, cuando vuelva vamos a hacer un especial de la historia de los emiratos y de los emir. Volvamos a Israel. ¿Por qué Israel ataca a Qatar? ¿Por qué? Miren lo que pasa, ya no es la primera vez. Pasó con Sinwar, uno de los jefes de Hezbollah, mataron otro, no conocemos un turbante que duró 17 años como jefe de Hezbollah, actuando en la clandestinidad. Es cuando se reúnen o se pone una cita para negociar una salida a la crisis en Gaza, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu, que ya le rompió el récord a David Ben Gurion, que fue que duró 15 años, ya él lleva como 17, llama a la población gazatí, oiga, a abandonar la ciudad, a evacuar, a mudarse de ahí, porque tiene un proyecto que será el proyecto del Gran Israel, que está marcado en las dos barras que tiene la bandera de ese estado idílico, de un estado que es un ejemplo para el mundo, del país que ha dado más premios Nobel, del país que ha sabido vencer el desierto. Hay una vieja canción de los años 60 de Adamo que se llama Inshallah, que es como Dios lo quiera. Y dice que había levantado, como murieron 6 millones de israelitas en el Holocausto, que es el nombre de la ofrenda del todo quemada, en la ofrenda en que el buey, la paloma, la oveja se quema completamente, nadie aprovecha, y sembraron, porque son geniales. ¿Qué es la ofrenda del todo quemado? Que se quema todo, no se come nada, porque cuando tú haces eso es un holocausto. Olon significa todo, causto. Wow. Caucho, señores, óiganme bien, cultura con sabrosura. Entonces, el holocausto, el todo quemado, la ofrenda del todo quemada. Hitler eliminó más de 6 millones de hermanos judíos. En las otras ofrendas, el sacerdote oficiante, dice la Biblia, Deuteronomio, que es el libro como del derecho, cada uno de esos 5 libros del Pentateuco tiene sus características. Viene otro especial del Pentateuco. Dice que mete un garfio en la olla, en el perol o en la marmita, que son como calderos y ollas, y la carne que al azar le sale, esa se la come. Entonces el oferente, el que hizo la ofrenda, el que hizo el sacrificio, junto a su familia, pues come del animal sacrificado. Vamos a la bandera. Usted dice que el Gran Israel tiene. Entonces sembraron, la idea de Inshallah es que sembraron 6 millones de árboles en un desierto donde incluso los judíos estuvieron aquí, los israelitas, porque se utiliza siempre indistintamente hebreo, judío e israelita. En el proyecto Isura, me parece, en Aswan, esa gente pusieron una producción, creo que en el tiempo de Salvador Jorge Blanco o de don Antonio Guzmán. Pero después, por cuestiones políticas, se fueron los judíos. Lo dejaron ir. Benjamín Netanyahu, casi 17 años, ataque a Doha, hace poco ataque a Yemen. Hábleme de esto. Israel ha tenido muchas guerras. La más reciente, la batalla de los 12 días, como dice Pellegrini. La guerra de los 12 días. Pero dice Pellegrini que una batalla, porque la guerra no se ha acabado. La guerra de los 6 días. No, la guerra es permanente. Exacto. ¿Cómo usted califica este momento? Y para que vayamos a la historia de Israel. Este momento en la lucha de Israel, ellos dicen que por su derecho a existir, porque Irán y sus autoridades hablan del exterminio de Israel a propósito del holocausto. Lo dicen abiertamente. Lo dicen abiertamente. Hablemos de por qué gente que no entiende por qué Israel ataca preventivamente y que le llaman a Israel un estado genocida, actual
o historia, como usted lo quiera responder, para entender el conflicto? Mire, los por qué de una guerra a veces son las cosas más pendejas, más tontas. Los por qué. Ahora mismo me voy a ir para Polonia. Polonia, que es un estado enemigo históricamente de Rusia, miembro de la OTAN, está invocando, analizando el artículo 4, pero con la mira a pasar al artículo 5, que es la defensa colectiva. Usted agrede uno de los 31 estados, 32, miembros de la OTAN actual, y eso trae una respuesta de los 31 restantes. Entonces, Israel tiene cosas tan especiales. Por ejemplo, ellos son 16 millones, 8 en el territorio de Israel y 8 dispersos en el mundo. La llamada resolución 131 bis de noviembre del 47, que es donde la ONU recién creada, no hacía 2 años todavía, resoluta la creación de 2 estados contiguos o paralelos, uno Palestina y otro el Estado de Israel, pero ni la misma ONU ha logrado que se reconozcan ellos mutuamente, porque los palestinos no reconocen el Estado de Israel proclamado mayo 14 de 1948 por David Ben Gurión. ¿Por qué atacan? Porque Israel es como una cuña, nada más hay que ver el mapa, rodeada de enemigos. Entonces, ¿qué ellos hacen? Aplican, porque los israelitas aplican principios que ellos le enseñaron a Hitler. Vaya la paradoja. La Blitzkrieg, o sea, la guerra rápida. Son tantos enemigos, y el ejemplo es la guerra de los 6 días, que había habido una luna de sangre días anteriores, junio del 67. ¿Qué es una luna de sangre? Una luna de sangre son unos eclipses que se dan con determinado tiempo y como se consideran prácticamente por todos los teólogos, porque a mí me gusta combinar la escatología bíblica, quiere decir con la profecía con la geopolítica, porque los eventos proféticos se cumplen en términos geopolíticos. Entonces, el 7, domingo pasado, hubo una luna de sangre. Pero mira lo que pasó ya. El ataque a los guerreros Ansar Alá, que significa los guerreros de Dios, en este caso de Alá, no de Yahweh, no de Jehová, que están en el Mar Rojo, e inmediatamente un bombardeo a Qatar. Y no deja de demoler torres. Ahí hay en YouTube torres de 20 pisos, dinamitadas, cayéndose así como las Torres Gemelas el 11 en Gaza, de septiembre. ¿verdad? Exacto. Entonces yo le pregunto, general, ¿qué implicaciones puede tener Israel? Ya no puede estar más caliente en la comunidad internacional porque ciertamente esa ofensiva en Gaza ha sido desgarradora. Cuando él no es una guerra. Cuando él hace ataques como... Es una eliminación selectiva, racial y religiosa, que son las peores guerras. Pero cuando ataca a Doha, ¿qué implicaciones tiene para Israel en la comunidad internacional? ¿O ya a Netanyahu no le importa eso? La finalidad de atacar Doha, que yo no cerré la idea ahorita, fue precisamente boicotear las negociaciones para parar el genocidio o la guerra, o como se llama el conflicto, en Gaza. Hay una cita, si mal no recuerdo, de Deuteronomio 23, creo que Deuteronomio 23, donde Jehová le dice a Moisés y al pueblo, ante ti pongo la bendición y la maldición. Por eso fue que Netanyahu, Deuteronomio 28, algo así, se presentó y mostró una imagen en inglés donde dice the curse and the bless, o sea, la bendición y la maldición. Y el tema del Gran Israel es tal como Dios se lo prometió, porque la famosa resolución 181 bis del 47 no se refiere a los territorios bíblicos. Israel está luchando por tierra desde que salió de Egipto. Nada más hay que leer el Éxodo, que los amalecitas fueron los primeros enemigos. Entonces, ¿cuál es lo que dice la bandera de Israel? Que menciona una estrella de David, es la estrella de los Rothschild, porque la estrella de David no aparece en la Biblia como la palabra pagano tampoco. Desde el río Éufrates hasta el mar. ¿Cuál es el mar? El Mediterráneo. ¿Qué está en medio? Gaza. Entonces todo eso deben barrerlo. Estoy aquí, precisamente. Exacto. Estamos hablando, y la gente lo va a ver en sus pantallas, del mapa antiguo de las 12 tribus de Israel.
la tribu de José, que se divide en Efraín y Manasés, que es la más grande, que cruza el río Jordán, que me imagino que usted se imagina el río Jordán, libre, dice Palestina libre del río hasta el mar, haciendo referencia al río Jordán, que originalmente en la Biblia, ¿verdad?, compartían ese territorio. Yo saqué el mapa general para que vayamos atrás a la historia, porque esto donde dice Filistea, que de ahí viene la palabra Palestina, que es donde queda el chin que queda de Gaza. Usted ve esta franja que está aquí. Franjita. Nunca fue de Israel. No. Ahí siempre tuvo Filistea, donde los enemigos clásicos que los mata Sansón. Y el tema de David y Goliat, porque Goliat era un filisteo. Mata a un filisteo. ¿Verdad que sí? Entonces, general, yo quiero ir aquí. Cuando usted dice reclaman los territorios, la resolución de la ONU del 47 no son esos territorios. No se pronunció en los territorios bíblicos. Y entonces no especifica entonces, ahí nació. No especifica territorio. No, ahí nació la semilla de la disensión. Además, vamos a decir algo a favor de la ONU de 1947. Es casi imposible, históricamente imposible, decir, salvo el texto bíblico en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, reiterado por la misma Torá, que es la misma Torá. Lo que dice Dios al pueblo en cuanto a los límites de su tierra, eso fue lo que debió decretar o resolutar la Organización de las Naciones Unidas, porque están peleando por territorio y seguirán peleando hasta que Dios le ponga fin a esta situación. Entonces, en este mapa los filisteos estaban aquí, ¿verdad? Exacto. Pero de todos los revolú que pasaron en siglo y siglo y siglo, había un pueblo por aquí arriba, por Galilea, que era lo que llamaban de Samaria, que no se podían juntar con los judíos. De los dos reinos. Por eso reino del norte de Samaria y del sur de Judá. Entonces, exactamente. Entonces, por aquí arriba, ahora mismo en Israel, que lo viví en persona cuando fui, están los territorios autónomos palestinos, que es lo que se llama también Cisjordania, o del otro lado del Jordán. Entonces, Gaza está aquí. Y Cisjordania al norte. Entonces, Israel está colonizando territorios aquí internos. Todo esto lo estoy trayendo a colación para preguntarle lo que usted refiere de genocidio. Y alguien me dijo en Israel allá, esos territorios nunca fueron de nosotros. Hay gente en Israel que no está de acuerdo con lo que está haciendo Netanyahu. Entonces, yo quiero entender en su parte profética y de geopolítica, si estos territorios nunca fueron Israel, ¿qué usted cree que está persiguiendo Netanyahu, arrasando con Gaza? Hay un proyecto que es la creación de 2 gasoductos que están en el mar Mediterráneo. A uno le pusieron el nombre de una hermana, creo que del rey Salomón, que fue violada por un hermano, Tamar. Y el otro le van a poner, o ya tienen, el nombre de una bestia marina, porque la Biblia menciona 3 bestias, que es el famoso, Leviatán. Leviatán, esos 2 nombres. Estudió un chin general también. No, tremendo. 2 gasoductos que se van a explotar, que jamás permitirían los habitantes de Gaza, porque la gente y las noticias y los comentaristas y comentadores dejan nada más Gaza. Pero Gaza es una franja que tiene 90 y pico de kilómetros, creada en los años, no tiene 40 años. Entonces está Palestina. Perdóneme, Gaza no tiene 40 años. Algo así. Pero son estos mismos territorios que le estoy enseñando. Como franja. Como franja. Como un espacio cerrado que dicen que es un campo de concentración. Sí. Es viendo Palestina. Hay un detalle que usted lo voy a dejar de tarea a los amigos. Yo no sé quién es el escritor, pero hay una cantante dominicana, se llama Julia Javier, que tiene 80 y pico de años. Y yo me acuerdo hace 50 años o más. Ella estuvo aquí. Que ella, verdad que tú la entrevistaste, que ella dice, tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Lo que pasa es que la Palestina de ese año 1 de nuestra era cristiana era una provincia del Imperio Romano desde el año 64 a.C. Que ellos le cambiaron el nombre a Judea. Cuenta esa historia. Cambian de nombre. ¿Por qué? Oye, una paradoja que me llamó la atención. Si
se llaman hebreos, que no sé el origen, pero en Éxodo 2 mencionan los hebreos ahí. Luego se llaman judíos, que vienen de la tribu de Judá, pero tú buscas, y Judá no es el primogénito de Jacob, sino que es Rubén. Entonces deberían ser rubenitas. ¿Usted no sabe la explicación? Yo no tengo ¿Usted sabe idea. que es Rubén? No. Rubén cometió un error, un pecado moral. Claro. Y entonces por esa razón se le quitó la supremacía. Pero también hay una parte, Judá, que significa alabanza, pero hay una parte de los reinos en general que como el reino de arriba se contaminó con los otros pueblos, el que se quedó puro fue Judea. El de Judá. El de Judá con la tribu, ahora no me acuerdo la Manasés y Efraín. No, una tribu, bueno, Zabulón. lo dice aquí, Gad. Judá tiene adentro a Simeón. Esas son las únicas dos Zabulón. tribus. Simeón, aquí está. Simeón, ya. Entonces, oiga, ¿qué pasa? Cuando se dispersan, y ahí está la historia de las 10 Simeón tribus uno de perdidas. los hijos. Ajá, las 10 tribus perdidas, esas tribus se pierden en el tiempo, porque lo dispersan. Entonces, solo queda como el centro. Eso entiendo yo, ¿verdad? Que puede ser la explicación por qué se llaman judíos, porque esa es la única tribu que permaneció. Vuelvo a Gaza. ¿Qué busca, además del gasoducto? Esa gente están encerrados dicen que es la cárcel más grande del mundo. ¿Qué usted cree que va a pasar con esas personas? Porque la verdad es que aunque yo soy pro Israel, eso llora ante la presencia de Dios. Lo que está. Mira, tengo hasta mi bandera de Israel aquí, que me la dieron cuando fui. ¿Cuál va a ser el destino de esta gente? Egipto no le abre, ningún país le abre. Eso va a seguir. O sea, el mundo va a ver morir. Eso sería el genocidio de este tiempo. Eso va a seguir. Eso no hay forma. No hay forma humana, me parece a mí, porque a veces me acusan de ser pesimista. Lo que soy es realista. Pero Netanyahu no lo van a quitar de ahí. No importa que se vaya Netanyahu. Hay una directiva, incluso si los primeros ministros israelitas o israelíes no lo cumplen, lo matan. ¿Qué pasó con el que firmó los acuerdos de Camp David en 1976 con el presidente Carter? Al poco tiempo lo eliminaron y mataron al presidente de Egipto, Anwar el-Sadat. Lo mataron en un desfile porque fue a firmar. Es decir, la guerra no se va a detener. Yo sabía lo que iba a pasar después, como una reacción, si se quiere, tardía, de los ataques del 7 de octubre, aniversario 50 de la guerra del Yom Kippur en 1973. ¿Cómo Israel se deja hacer Yo esos sabía. ataques? Hay gente que dicen que pudo haber sido un plan, un autosabotaje para justificar. ¿Qué usted cree? Yo tengo eso porque tiene lógica. Si hay un ejército que tiene estado de listeza, significa ese estado de respuesta rápida, coordinada, estudiada, planeada y efectiva y eficiente en las FDI, la Fuerza de Defensa de Israel. Y ahí hubo un retraso inexplicable de más de 4 horas para una respuesta como que los dejaron hacer. Ahora, yo sabía qué era lo que iba a pasar. Ahí van a barrer hasta con los mamandos, porque dicen que esos niños serán terroristas en el futuro. Ya tienen 11 años, 10 años, lo eliminan. Eso es lo que van a hacer. ¿Qué tú quieres saber, o alguien quiere saber, lo que va a hacer Israel? Vete al libro de Jueces, vete a la narrativa de esos reyes, de reyes tan tremendos como David, que David tenía un grupo selecto, una élite, un team, unos SWAT, que eran los valientes de David. Leyendo esas historias, ya tú sabes lo que va a ser, sea Netanyahu o el que sea que esté como primer ministro. Le decía eso porque vi algunos ciudadanos reclamando a secuestrados que se lo devuelvan, que no están de acuerdo con la guerra. Estuve en casas de israelitas donde tienen un cuarto dentro de las habitaciones de las casas, preparada como un búnker. Cada casa tiene un búnkercito, Cookie, ¿tú estás oyendo esto? Vale. Pero en la calle, cada 20 o 25 metros, hay como si fuera esa casetica que uno hablaba por teléfono antes. Ajá, preparar antimisiles. Pero ellos me contaban, la gente del kibutz, donde ellos entraron, yo estuve en la franja de Gaza y veía Gaza y veía los bombardeos de donde nosotros estábamos, en ese kibutz, que es como una comunidad. Y entonces ellos contaban que niños, adolescentes, entraron a las casas junto con los padres a matar y a agredir y a vender. Y de la gente que se llevaban
a venderlo dentro de Gaza. O y sea, explotarse ellos mismos. Eso no se, en el ataque del 7 de octubre no se explotaban ellos. No. Ellos entraron y mataron y acabaron con niños recién todo. nacidos, y habían adolescentes. O sea, dándole la razón a lo que usted dice, o sea, de los gazatíes habían adolescentes terroristas. O sea, Sí. que Israel ha vivido en un estado de sitio que, aunque uno dice, concho, deben bajarle, ellos viven permanentemente esperando un misil porque están rodeados de enemigos. Estado de guerra ¿Qué explicación permanente. usted le da de 1948 a la fecha? ¿Cómo Israel ha podido desarrollarse? Usted hablaba de premios Nobel, vencer el desierto. Allá comí manzanas, peras, verduras, comida riquísima de todo tipo. Vegetales de primera. Producida por ellos mismos porque no le pueden Exacto. comprar a los vecinos. ¿Cómo se explica el milagro de Israel? Mire, el milagro de Israel es que la mano de Dios está ahí. Se puede ser ateo, puede ser agnóstico, me puede decir fanático, pero esa es la realidad. Eso tiene que ver en gran parte, no solo con yo haber leído la Biblia un par de, y haber sido alfabetizado con la Biblia, y estado en el Evangelio casi toda mi vida, sino la observación de ahora como adulto, como cultor de la geopolítica, si se quiere. 1947 la proclamación por la ONU, 1948 la proclamación del Estado, un viernes esperando el sábado, el Shabbat, el día santo. ¿Qué tuvo que hacer la ONU? La primera misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas fue al Sinaí, porque inmediatamente se proclamó el Estado de Israel, inmediatamente se prendió y no ha habido paz en Israel. Hay un detalle. Palestina completa, junto con estos territorios que tiene, incluso Jerusalén, eran parte del mandato británico sobre Palestina, fruto del acuerdo de los dos cancilleres anglo-franceses, Sykes-Picot, 16 de mayo de 1916. El profesor Mario Schnatzer, que es un judío, que es catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó un libro que se llama Historia Mínima del Estado de Israel. Ahí él habla, no de lo que todos hablan del 48, sino que hablan de la etapa previa, de cómo ese sentido fuerte de identidad que tiene el hebreo, el judío, el israelita, aunque tenga sus disensiones teológicas, como los ortodoxos, raciales, como los sefardíes, los mizrahi, los ashkenazim. Pero espérese porque usted va muy rápido. Yo voy a aterrizar. No. ¿Qué son? Dígame, todo eso que usted acaba de decir, ¿qué son? ¿De dónde son? ¿Por qué se llaman así? Mire, los primera parte, esto va a haber que hacer como 10 entregas. Los sefarditas son los judíos de la península ibérica, terreno de Portugal y España, que fueron expulsados 1492 por el rey Carlos III. ¿Y cómo llegaron a España? Sefardíes ocuparon ahí, los recibieron, no militarmente, sino que llegaron cortésmente, los asumieron y después los expulsaron. Porque entonces en ese pedacito de tierra, en todos los periodos de la historia, ocupaban ahí donde estaban los israelitas y lo dispersaban. Algunos fueron a llegar a España. Pero también convivieron una diáspora judía, porque ellos llegaron. La diáspora aumentó a partir de 1895 del Congreso Mundial Judío. Perdón, el padre del general, sionismo. los judíos se regaron en todo el mundo por las ocupaciones de imperios. Pateados. ¿Verdad? Yo les recomiendo buscar un libro, se llama Gog, de Giovanni Papini. Hay una narración ahí, él fue Nobel de Literatura, creo que 54-56, que se llama Las ideas de Ben Rubi. Las ideas de Ben Rubi, lo puede descargar, yo lo estaba releyendo anoche. Narra cómo el judío se ha dedicado a dominar el mundo. Fíjate que ellos no participaron de la diatriba de la Guerra Fría entre capitalismo y comunismo, se mantuvieron al margen. Pero fue un judío que inventó el capitalismo, Carlos Marx, un judío de Trèveris. Y el creador del primer libro de economía, que Adam Smith, tenía raíces judías, aunque era escocés. Cómo ellos presentan la tesis, la antítesis
y juegan con la síntesis que es el estado de cosas. Te hablé de los sefardíes o sefardistas que llegaron a España, que son los de España, que fueron expulsados en 1492. Están los askenazí, que es un judío centroeuropeo. Están los mizrahi, que significa judío oriental. Son 3 acepciones raciales, pero los que más gobiernan y mandan, no solo Israel en el mundo, son los házaros, que son mongoles centroasiáticos del mar de Hazaria o Mar Negro. Pero ¿cómo fueron a llegar los judíos por allá, por Rusia, de allá? Sí, fueron admitidos en el siglo IX. De ahí está Netanyahu, ahí está el presidente de Argentina, Milei, está Anthony Blinken, está el presidente de la Reserva, Jerome Powell, está Janet Yellen, la anterior. Es decir, entonces, los házaros son los dueños del mundo, Estados Unidos y de Israel. Perdóneme, tenemos todos esos judíos que fueron dispersados en todas las veces que ese territorio bíblico de las 12 tribus fue ocupado. Se riegan por todo el mundo y entonces aparece un periodista hablando de sionismo, hablando de ese estado prometido. Sion y ahí es que llega el 48. Sion es el nombre idílico, poético incluso, porque David era un hombre de la espada, pero también de la poesía, era un músico. Entonces siempre él alaba a Sion, por eso habla del sionismo, del regreso a Jerusalén, e incluso crearon una ley de retorno. Pero ¿cómo tú vas a retornar donde tú no habías estado antes? Entonces se cumple ahí una profecía donde dice, cuando la higuera, que es Israel, cuando la higuera eche su fruto, fíjense que ya es tiempo de la siega, es decir, de la cosecha. ¿Cuándo se cumple eso? 1948, cuando llaman a todos los judíos, ya Simon Herz, ya el jefe del Congreso Mundial Judío, 1895, Theodor Herz, uno que tenía una barba, ya había muerto, y entonces comienzan a conformar un Estado judío, siendo ellos estando ocupados por los británicos. Ellos le pagaban impuestos, a la corona británica en su condición de mandato británico, fruto de la partición por Sykes-Picot durante el final de la Primera Guerra Mundial, y pagaban también internamente a sus autoridades. Es decir, que el Estado que se proclama en mayo del 48 ya era un Estado, ni siquiera en ciernes, organizacionalmente lo era, y fueron llegando los judíos a la tierra prometida, porque el judío todavía no ha llegado a su tierra. Usted no ve que desde el Éxodo, capítulo 2, segundo libro de la Biblia, están luchando por tierra. Entonces, yo siento curiosidad por ir a Israel. Yo se lo recomiendo. Yo quiero ir. Usted va a ir en el próximo viaje, vamos a hablar con el embajador de Israel aquí para que lo invite. Porque yo sé que tengo muchas cosas, pero no es lo mismo ver. Israel va a hacer lo que haya que hacer por su sobrevivencia. Entonces, eso no le quepa duda a nadie. Incluso, el mundo se está moviendo a un punto peligroso y profético, que está en Zacarías 12, si mal no recuerdo, Zacarías 12, donde dice que todas las naciones se le van a virar, van a decir, pero estos son genocidas, estos son qué sé yo qué, ya. Y hasta Estados Unidos se le va a virar a Israel. Mire que nunca un presidente norteamericano, que todos tienen que ser sionistas, esa es la realidad, todos tienen que apoyar a Israel, esa es la realidad. ¿Por qué tienen que? Y esa ayuda militar y económica y tecnológica tiene que llegar a Israel, si no tú no llegas ni a candidato. Pero llegó un momento que yo sepa, yo no tengo registro de 1948 hasta ahora, que un presidente, como lo hizo Trump ayer, haya censurado una acción del Estado de Israel. ¿Y qué dijo Trump? Que lo censura porque fue desmedida, porque iban a negociar. Pero lo grande es que cómo va a ser que se van a reunir, a pactar, a negociar la salida de una crisis tan terrible, catastrófica, que es una vergüenza para el siglo XXI, y que entonces bombardeen. Pero oye el misterio, que te lo dije fuera de cámara, que ahora Hamas dice
que no le descabezaron o decapitaron a la cúpula con esos 7 supuestos muertos. Es decir, ahora dicen que no. Pero la gente de Hamas rinde mucho porque hace tiempo que Israel está diciendo que está dándole baja a los principales de Hamas. Oye, nombran uno, es como en Irán, nombran uno, mataron en enero del 21 por ahí a Qasem Soleimani, que era un general con mucha background en Irán, y de una vez sube otro. Pues con Hamas, o Hamas, como dicen, que significa entusiasmo en árabe, tan pronto sube uno, se va. Nasrallah, Hassan Nasrallah, que no me acuerdo el nombre ahorita, ese era el de turbante, 17 años operando y en la clandestinidad y era el jefe de Hamas. Usted dijo ahorita, estamos llegando a un punto profético. Estamos a un punto profético en que Israel quedará solo. Porque no se va a detener como usted ha citado. Mira, ya hay, voy a comenzar por lo chiquito. El presidente Gustavo Petro hizo una cumbre, no hace 2 meses, en el cual condenaron a Israel y reconocieron 15 países el Estado palestino. Palestina ya está en los BRICS, ya está ahí como observador, le dan sus ayudas y sus cosas, pero lo están reconociendo como un Estado. Fíjate que Palestina lo dejan en el eufemismo de una autonomía. De acuerdo a los tiempos de Yasser Arafat. Entonces va a llegar un momento que el principal, porque mira, a la gente nos vendieron que el comunismo ateo y disociador. Puede que sí, tiempos de la Guerra Fría, pero el segundo país que mejor protegió a los judíos fue Rusia y más como Unión Soviética. La Iglesia Ortodoxa rusa nunca fue perseguida, ni tuviste que se llaman cristianos, ni nada de eso. Y Putin, que ya tiene más de 22 años desde 2005, él anda con el patriarca Kirill, que es una especie de papa de la Iglesia Ortodoxa Anglicana. Usted sabe que yo vi en Israel cuando fui en Jerusalén. Los dueños de la iglesia, de la tumba y del Santo Sepulcro y todo eso, son los ortodoxos. Los ortodoxos, son los ortodoxos que andan con su gorro alto. Y una cosa que yo no sabía. Los que gobiernan el Santo Sepulcro son lo ortodoxos. Lo supe no hace 5 años. No sé si fuiste al Muro de las Lamentaciones. Sí. Y la distancia que hay de la mezquita del Domo de la Roca es como 1 milla y algo. Conviven ahí. Convive también la fe Bahá'í. En Jerusalén. El Santo Sepulcro, donde mataron a Pedro y todas esas cosas. Tiene una simbología tremenda porque Jerusalén, en Washington, fue un señor árabe, me acuerdo, apellido Ratov, R-A-T-O-H, y nos estaba dando una conferencia sobre Oriente Medio. Y dice, cuando se llegue a alguna negociación entre Israel y... Yo levanté la mano, doctor, usted sabe que eso es imposible. El mundo, hasta donde llegue, porque esto no va a seguir, va a llegar un momento de fin. El mundo hasta donde llegue va a tener ese problema irreconciliable. Y al haber tantas heridas históricas repetidas, tantas matanzas, es irreconciliable. Ya Ucrania y Rusia, hay una herida histórica de toda una generación de ambos bandos diezmada y queda ese dolor, siendo los ucranianos tan rusos como los rusos, porque la primera ciudad rusa fue Kiev, que ahí está enterrado el ombligo de nacimiento de lo que fue el Imperio Ruso, Catalina la Grande, Federico el Grande, y por supuesto Unión Soviética, y ahora en la era Putin, que para mí es el mejor estadista en lo que va del primer cuarto del siglo XXI. Volvemos a Israel. Me fui para Rusia. Sí, pero eso es necesario. Sí, pero quiero algo, general, cuando hablamos de lo bíblico, yo también por mi condición de evangélica he leído mucha Biblia, no me ciego, porque amor no quita conocimiento. Entiendo que, aunque usted diga que es irreconciliable y las cosas están ahí, lo que está pasando en Gaza no debe ser, a los ojos de la comunidad internacional, no debe ser, pero si a eso vamos, Egipto tiene más tierra que Israel y tampoco le da un chin.
porque a los palestinos, ninguno de sus amigos es que ellos no árabes, quieren otra tierra. No, pero no solo, es que esa tierra, Mira, aún donde está Israel, todavía falta tierra de los territorios antiguos bíblicos. O sea, hay tierra de esa que la tiene Jordania y no la da. oye un detalle. En 1927, cuando no eran Estado, el vizconde británico Balfour dio la llamada Declaración de Balfour, favoreciendo la creación de un Estado de Israel ahí en esos territorios, porque no le hable de otro sitio. Pero le hablaron embuste a los dos porque le dieron el mismo territorio a los dos, a Palestina e Israel. Sin embargo, hay un detalle, y es, cuando se estudió la posibilidad de hacer un Estado de Israel, se propuso que tierras argentinas de la Patagonia, que ahí cabe Israel y sobra, fuese ahí, pero nunca se aceptó. Porque es que hay un elemento simbólico. Van a pelear siempre por Urshalem, ciudad de paz, donde no hay paz. Donde los musulmanes, sepan, mucha gente que no lo sabe, cohabitan y tienen su ciudad sagrada en Jerusalén. La mezquita más trascendente, que es la del Domo de la Roca, la que tiene el domo dorado, eso es el segundo lugar más sagrado musulmán. Reconocen a Abraham, padre del judaísmo, reconocido por la fe cristiana y la fe bahá'í y toda la fe protestante y el catolicismo, como uno de los padres de la fe musulmana. Abraham, que no era judío, caminó casi 500 kilómetros entre camello y a pie, desde Ur de los Caldeos, que queda 24 kilómetros de Nasiriyah en el actual Irak, para llegar a ¿qué? A Canaán. Usted decía ahorita que el término hebreo, que quiere saber de dónde viene. Es más antiguo. Lo que tengo entendido es que significa el que cruzó el río. Porque él Abraham es el que cruzó. Ajá, y por eso le decían porque el le cambian hebreo. el nombre Abraham, Dios le cambia el nombre por Abraham, que es el que cruzó. Entonces la palabra hebreo viene de ahí, de que él cruzó de esa... Desde los caldeos. Ajá, entonces, general, ya que usted mencionó a Abraham, yo quiero que usted me regale dos cosas antes de irnos. Primero, vamos a hacer un listado de los eventos de guerra de Israel desde los 12 días para atrás, para que la gente se ubique. Los 12 días lo que acaba de pasar. Yo pensé que era el 47. No, vamos a llegar, vamos a llegar allá al 47, pero vamos a devolver. Va a ser un resumito, pero también establecer, según lo que usted sabe de Biblia y de geopolítica y de escatología, cómo es que dos hijos de un mismo padre, Ismael e Isaac, si es así, que ese pleito viene desde ahí, aunque para algunos los filisteos, que son los que están en Gaza, los gazatíes, no son los hijos de Ismael, sino que vienen desde Europa bajando por esos mares y se instalan Dicen, ahí. Fíjate, Génesis 16 y Génesis 21, yo tengo un sermón sobre el sufrimiento cristiano, que lo ubico ahí en cuanto a pasar desiertos, el paso de desierto. Sara tenía casi 100 años, Abraham tenía 100 años, tenían una promesa de Dios que ibas a tener un hijo, vas a cargar un hijo a una anciana de casi 100 años el año que viene, y Sara se rió. Sara se desesperó y le dijo a Abraham, Abi, por favor, llégate a mi esclava, Agar, para que tengamos un hijo, que era egipcia, me parece, para que ella te dé hijos, ya que yo no puedo. Es decir, dudó de la promesa divina. Se llegó Abraham a su sierva y tuvo un hijo al que llamó Ismael. Llega un momento en que hay que sacar, porque el niño le está dando coquetazo al hijo de la promesa, que era Isaac, y le hacía bullying. Se ve que el bullying no es un invento nuevo, y le daba su coquetazo. Bueno, hay que desbaratar esto. Le dice, bueno, la esclava se fue, y después Dios le habla y dice, pero regresa donde tu ama. Pero después la ama agarra, que era Sara, y la despacha al desierto con su hijo con un odre de agua, para que muera en el desierto. Ahí ella clama al desierto, a Dios en el desierto, y pone el niño debajo de un arbusto para no verlo cuando muera. Y Dios le contesta al niño y le dice que le va a hacer una gran nación de él. Bueno, y de ahí es que nace, según Génesis 16 y continuando con Génesis capítulo 21, si no me falla la memoria,
Entonces surge una nación, una gran nación, pero no dentro del hilo de la promesa mesiánica del pacto abrámico. Que esos son los árabes, entonces. Exacto. El que no, que son semitas. Por ejemplo, cuando se habla de antisemitismo, se está diciendo un tollo. Usted puede hablar antisionismo, que es un concepto político, religioso, conceptual, todo lo que usted quiera. Si pregunto qué son los semitas, nos metemos en otro programa. Los descendientes del primer hijo de Adán. Sem, Can y Jafet. Que son hijos de Noé. Hijos de Noé. Entonces, Sem es el hijo mayor. Sem, S-E-M, de ahí salen los semitas. Después vamos a hablar, audiencia, de por qué son antisemitas. No, porque tengo que guiarlo a esas dos respuestas. Esto es largo. Sí, después vamos a hablar de los semitas. Estamos en que por qué son enemigos. No completamos el detalle de los conflictos. Estamos, claro, vamos para allá, no hemos ido. Lo que pasa es que lo saqué de Sem porque si no se me va por ahí. Bien. Pelean por tierra, pelean por ser el primogénito. Pero los filisteos, ¿dónde hacen esquina? Porque estamos hablando del tema de los palestinos, que son los mismos filisteos. Yo le hago el siguiente escenario. Israel está rodeado de enemigos. Unos enemigos de los judíos, que son los hijos de la promesa de Isaac, son los descendientes de Ismael. Exacto. Que por ahí está el tema de Mahoma, y todo Mahoma era árabe. Exacto. Y predicaba en la península árabe. Y reconocen a Abraham, pero del lado de Ismael. Eso es un pleito. Ahora, el otro pleito de los filisteos es la gente que están en Gaza y la autoridad palestina. Entonces, ellos pelean por esa tierra, pero no necesariamente por una herencia de linaje. La herencia del linaje es del linaje, también, pero tiene un origen divino. De los mismos escritos que los mismos judíos compilaron. Por ejemplo, se dice que Moisés, ese gran patriarca, que fue el intermediario entre Dios y el pueblo, que sale y que saca el pueblo de Moisés, de Egipto, era un dirigente político y era un juez también. En Éxodo 18, su suegro Jetro, el papá de Séfora, su esposa, le da una lección de liderazgo que la pueden utilizar cualquier empresa, cualquier organización. Éxodo 18. Entonces, llega un momento crítico y es que los otros no aceptan a Jehová, a Yahweh, y por regla no van a reconocer lo que dice Yahweh y que lo registran ellos, porque se dice que Moisés es el autor del Pentateuco. Génesis, los orígenes. Éxodo, la salida. Levítico tiene que ver con las leyes. Con la legislación, la costumbre. Deuteronomio es más legislación, por eso dice el libro de la ley. Y Números tiene que ver con la genealogía. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Determinamos el origen de los enemigos. Ajá. Vamos a citar los pleitos del 47 para acá o de acá para el 47. Todo contra de Israel. De lo que yo pueda acordarme. Lo que usted se acuerda. ¿Cuál ¿Y por qué usted cree que estamos llegando a un punto peligroso donde se le van a voltear las naciones? Se están saliendo los países. E incluso, ¿quién iba a decir que Starmer, el primer ministro británico, quién iba a decir que Macron, el presidente francés, me acordé por lo menos de esos dos, vayan a decir, y los que tuvo Petro, y los mismos del BRIC, que van como por 30 y pico de países, Irán ni se diga, está en contra. Entonces, cuando Irán estaba bombardeando a Israel, el único país que lo protegió y tumbó algunos drones fue Jordania, que está al norte. Que la reina Rania, esposa del rey, es palestina. Mire qué paradoja. Entonces, conflictos. La primera misión de paz 48 al Sinaí. Luego, podemos saltar a la guerra del 67, junio del 67, que Israel bombardea a Egipto. 67. La de los 6 días. Esa. 6 días. 73, 7 años después, la de Yom Kippur, esa fue terrible. El Yom Kippur. ¿Y esa contra quién fue? ¿Contra esos mismos palestinos? Es la misma gente. Lo que pasa es que el 67 fue contra Egipto, pero el Yom Kippur, entonces a quien atacaron fue a los árabes. Fíjate que los árabes
están como muy controladitos, muy tranquilos, no emiten opiniones en contra de Israel. Bin Salman se está manejando, ya el príncipe está en cama. La hermandad musulmana, que está... la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes. Eso comenzó fuerte en el año 53, por ahí, que mataron al líder, a Sadet Mossadegh. Lo mataron y mantienen, con todas las diferencias entre chiitas o chiíes y sunitas, ellos son una entidad. Yo estaba pensando ayer de cómo Estados Unidos asusó y logró embarcar en una guerra que duró creo que 10 años entre Irak e Irán. ¿Cuál es el enemigo más temible para Israel? ¿Cuál es la mayor amenaza ahora mismo? Bueno, una respuesta corta sería todos, pero Irán. Yo esperaba, Irán lo dice claramente. yo esperaba esa respuesta. Incluso yo temía que utilizasen algún armamento nuclear ahora, porque es muy probable, con el tiempo que tienen, con el programa, que lo anuncian para fines pacíficos y de energía, y entonces en 2012 el presidente Mahmoud Ahmadinejad, uno que tiene una barba, dice 1000 kilómetros separan a Teherán del muro de las lamentaciones, y allá puede llegar, cuando tengamos capacidad nuclear, a Jerusalén. Es decir, una amenaza abierta, pero que esos dos estados eran amigos en los 35 años que gobernó el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que es derrocado en el 79 por la Revolución Islámica del Ayatollah Ruhollah Khomeini, y tiene que huir de allá con su esposa, Farah. Para cerrar, después del ¿Cómo ataque... se llamaba Farah la esposa? No recuerdo. Después del ataque... Después de poner un comentario. La esposa se llamaba, qué sé yo, Exacto. uno dando tantos datos, una memoria de 67 años, es posible que se le pase algo. Como Irán es la amenaza más temida para Israel, e Irán alimentó mucho a Hezbollah y a Hamas, después de este ataque preventivo, Y a los Houthis. después de este ataque preventivo y de la respuesta de Trump, ¿usted cree que Irán se va a quedar tranquilo o podemos esperar una sorpresa? No, viene algo. Incluso hubo una luna de sangre el día 7, luego llegó el ataque el 8, y ahora hay dos fechas, 23 y 24 de septiembre, están la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah. O sea, que hay que estar atento. Es una, oye, dije guerra, así en automático. Es una fiesta religiosa de oración, clamor y solicitud de perdón de parte de Dios. Pero el Yom Kippur este año cae el 2 de octubre. Y el 3 de octubre hay una cumbre donde se van a reunir muy probablemente Xi Jinping, ¿verdad?, y Putin, y no se ha dicho, pero hay algunos analistas que aseguran que Trump va a aparecerse ahí como invitado para crear una especie de un nuevo Yalta, porque el mundo tiene que ser tripolar, tiene que ser multipolar o no habrá mundo. Entonces, atentos al 2 y al 3 de octubre. Pero 23 y 24 Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas de septiembre. Entonces, 2 de octubre es el día del Yom Kippur. Y el 7 se cumplen 2 años de los ataques del 7. 23. O sea que ahí hay una implicación peligrosa. Y otra cosa, como el día sagrado de los musulmanes es el viernes, ellos les gusta a los israelitas atacar viernes. Y así los mismos musulmanes atacan a los judíos los sábados por el Shabbat. General, que le vaya bien. Gracias. Hay una lista enorme de cosas que vamos a estudiar cuando el general vuelva, porque esto salpicamos muchas cosas, pero vamos a profundizar en el mundo árabe, en los Emiratos, y vamos a hablar del sionismo y de los judíos más grandes de la historia. Me da un minuto. Sí. El Estado de Israel fue concebido como un proyecto de desarrollo. La mayoría de esos que llegaron de esa diáspora, 1895 y más 1948, tenían un nivel profesional o tenían una experticia técnica de primer orden y crearon una de las universidades mejores del mundo, que es la Universidad Hebrea
de Jerusalén. Es decir, los niveles de investigación y desarrollo que tiene el pequeño pero determinante Estado de Israel en los asuntos globales es de marca mundial. Bueno, es una cita. O sea que no es solo guerra. Una cita más, cuando usted vaya a Israel, se va a quedar loco. Cuando usted vaya al Pérez Center, cuando usted vea todos los las no patentes. visitante el periódico, el Haaretz, que es muy famoso. No, era un viaje muy, Jerusalem Times. Era muy de gobierno, no era de periodismo. Fuimos a los sitios de guerra, fuimos al Pérez Center, fuimos al Ministerio de Justicia. Museo del Holocausto, me parece. Fuimos al Museo del Holocausto, Bueno. fuimos a los árboles que sembraron. Sí, sí. Yo los vi y la verdad es que es una historia impresionante. Me da mucha tristeza, general, que usted diga que por lo profético el destino sea que nunca se va a acabar este conflicto. No. Que cuando el mundo deje Cuando de eso ser... acabe, terminará el mundo tal como lo conocemos. Wow. Señores, esperamos otro, que no se acabe hasta que el general vuelva y tengamos Gracias. otro encuentro. Gracias. Gracias.